junto con saludarles y saludar a todos los presentes y a todas las presentes, eh, y porque debe concurrir al Senado a la tramitación del proyecto sobre pensión garantizada universal, vamos a recibir en primer lugar a don Osvaldo Macías, para que se refiera al proyecto que prohíbe a las administradoras de fondos de pensiones y a las compañías de seguros de vida realizar publicidad o promoción de sus actividades en todo medio de comunicación. Lo acompañan el jefe del Departamento de Cumplimiento de la Fiscalía, el señor Nicolás Acuña, y la fiscalizadora Departamento de Supervisión de Tecnología y Servicios, la señora Patricia Valenzuela Jiménez. Don Osvaldo, bienvenido, buenos días, y tiene que activar su micrófono, por favor. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar también a todos los parlamentarios y asesores presentes en la sesión. Hemos preparado una presentación que, si usted lo estima pertinente, pasaría a exponer. Sí, por supuesto. Ya lo vemos en pantalla. Excelente, gracias. La agenda de la presentación es la siguiente. Hemos querido mostrar primero a los señores parlamentarios cómo está abordado el tema de la publicidad y la promoción en el sistema previsional. Específicamente queremos abordarlo mostrando primero cuál es la regulación aplicable desde las leyes y las normas, cómo la superintendencia supervisa el cumplimiento de esas leyes y normas, qué es lo que busca cautelar la superintendencia con su acción, y finalmente, luego de haber analizado todo eso con profundidad, ya entraríamos derechamente a lo que es el proyecto de la observación. El marco normativo, en general, lo que establece es que las administradoras deben informar a aquellos que es relevante, por supuesto, para que puedan adoptar mejores decisiones las personas acerca de cómo se administran sus fondos previsionales. Esto es importante, puesto que las personas en general conocen muy poco del sistema de pensiones, y nosotros pensamos que debe apuntar todo lo que tiene que ver con la publicidad y promoción a ayudar a la gente a tomar mejores decisiones. Siempre estamos centrados en el afiliado, sus necesidades. Específicamente, la ley de pensiones establece que la administradora debe entregar al menos información sobre su patrimonio, el patrimonio de la administradora, las inversiones, la rentabilidad del fondo de pensiones que administran, las comisiones que cobran y las agencias. Eso es lo que al menos debe informar la administradora, señala la ley. Sin embargo, las normas, aparte de considerar lo anterior, por supuesto, van mucho más allá de aquello, y ya se introducen directamente en la importancia que tiene la educación previsional, e instruyen directamente a las administradoras a que provean comunicación relevante para las personas de acuerdo a su ciclo de vida previsional. Pues no es lo mismo la información entregarle a una persona que está iniciando su vida previsional a una persona que está a punto de jubilarse, por ejemplo. Entonces, esto ha sido recogido por la superintendencia en una norma que tiene poca historia, que empezó hace menos de 2 años a aplicarse, pero que va directamente en lo que es educación previsional. Entonces, así está enfocado hoy día el marco normativo. Específicamente, la ley dice en su artículo 26, que es el artículo donde se refiere a publicidad y promoción, es el único artículo que entonces debe entregar la administradora información mínima. Habla de mínima porque puede entregar otra información, pero al menos debe entregar esta capital, se refiere a la solvencia de la administradora, las inversiones que efectúa para que las personas puedan saber dónde están invertidos sus dineros, las rentabilidades, o sea, cuánto rinden las inversiones, los precios que cobran, aspecto muy importante, y las oficinas, agencias o sucursales, o sea, los canales de distribución presenciales de los cuales dispones. Eso es lo que señala la ley, y que la superintendencia lo expresa a través de regulación secundaria que complementa entonces lo que señala la ley. Esta información al menos debe estar disponible, según la regulación de la superintendencia, en su página web de la administradora, o bien en carteles o paneles visibles en sus oficinas o agencias. Sin embargo, todo esto cruza mucho más allá de esta información mínima y de esos canales de distribución mínimos, puesto que las administradoras, consecuentemente, siempre están publicitando la rentabilidad que obtienen y los precios que cobran. Es parte importante de lo que ellos publicitan, por lo tanto se cumple mucho más allá
de lo señalado por la superintendencia, donde debe estar al menos revelado. Ahora, hay facultades que la ley le entrega a la superintendencia, explícitamente señala que puede obligar a las administradoras a modificar o suspender su publicidad cuando esto no se ajuste a las normas generales que hubiera dictado. Y también señala que si un administrador infringiere esto más de 2 veces en un periodo de 6 meses, no puede reiniciar su publicidad si la superintendencia no lo autoriza. Entonces, eso es lo que señala la ley. ¿Qué dicen las normas? La regulación obligatoria que dicta la superintendencia. Hay una regulación de toda publicidad, promoción o cualquier tipo de entrega de información y por cualquier medio a los afiliados o empleadores, o público en general. Solo se excluye aquella información de carácter particular. Una persona puede requerir una asesoría específica de su administradora por su situación particular, por supuesto, esa información no está incluida dentro de esta regulación, sino que son más bien aquellas de carácter masivo. De nuevo, el foco de las comunicaciones está establecido en los 3 atributos fundamentales: rentabilidad de las inversiones, el precio que cobran y el servicio que entregan a sus afiliados. Ya mucho más allá de lo que es simplemente las sucursales, esto ya enfocado hacia lo que es servicio. Ahora, lo que señalan las normas en general, que la administradora no debe entregar ningún tipo de información o publicidad que induzca interpretaciones inexactas en lo concerniente a la administradora o a cualquiera de los beneficios que otorga, y que en todo momento la publicidad tiene que ajustarse a la verdad. No pueden haber ningún tipo de expresiones que produzcan ambigüedad en cuanto al contenido del mensaje. Esto es bien importante. También señala la norma que las administradoras deben remitir a la entidad supervisora toda publicidad de cualquier forma que la efectúen y a través de cualquier medio a la superintendencia en el plazo de un día hábil siguiente de efectuada la comunicación. O sea, cualquier publicidad o envío de promociones al día hábil siguiente tiene que ser entregada a la superintendencia. También cualquier cambio que efectúen en su publicidad o en la información que tienen en su sitio web o en otros sitios debe ser informada a la superintendencia, o cualquier apertura de un nuevo sitio web también. Se señala también que toda la información debe ser entregada en un lenguaje simple y de fácil comprensión para las personas, dado que hay 13 millones de personas afiliadas al sistema previsional y se requiere que todas aquellas sean atendidas con los mensajes publicitarios. También, avanzando varios pasos más adelante de lo que es tradicional en publicidad y promoción, se ha introducido en una norma, como señalaba yo, de vigencia temprana, no hace más de 2 años está vigente, que las administradoras tienen que desarrollar iniciativas de educación previsional para que los afiliados conozcan las características del sistema previsional, los distintos pilares, por ejemplo, el contributivo, el solidario y el voluntario, de tal manera que las personas puedan tomar mejores decisiones en su vida previsional, que ha sido uno de los grandes déficits que ha habido en todo este tiempo. Se enfatiza que la información a veces puede ser transversal y uniforme. Por ejemplo, el precio que se cobra es uniforme, por lo tanto esa información es única para todas las personas, pero el ciclo de vida previsional es importante. Por ejemplo, un joven que está ingresando al sistema previsional probablemente va a requerir información que le ayude a elegir el tipo de fondo en que está, que le ayude a proyectar su pensión, el ahorro voluntario que debiera hacer para obtener una determinada pensión o bien para jubilarse a una determinada edad. En cambio, una persona que está cerca de jubilarse, la orientación debe estar más cercana a en qué fondo debe estar para protegerme mejor de las fluctuaciones, qué modalidad de pensión yo podría tener, de tal manera que la información debe ser enviada en forma segmentada. Este es un tema bien importante porque efectivamente conviven distintos tipos de necesidades y afiliados dentro del sistema de pensiones. Recordemos que 13 millones de 19 millones de personas que viven en nuestro país están afiliadas al sistema de pensiones, más de 2/3, por lo tanto es enorme la importancia de comunicar bien. Ahora, habiendo señalado qué expresa la regulación, que está enfocada en los atributos fundamentales de rentabilidad, costo y servicio, pero que está yendo mucho más allá ahora, que está introduciendo todo lo que es el concepto de educación previsional al afiliado. ¿Cómo se fiscaliza toda esta entrega de información? Porque si se entrega información errónea, evidentemente las personas tomarán malas decisiones y no es lo que se persigue con esto indudablemente. Aquí es importante señalar esto a los señores parlamentarios,
para que se entienda bien qué es lo que hace la superintendencia y cuál es el contexto. Nosotros hemos observado en distintas comisiones que somos convocados que generalmente se desconoce la labor que efectúa la superintendencia y por eso nosotros nos damos un tiempo para explicar brevemente lo que hacemos. La superintendencia tiene un proceso que supervisa la publicidad, la promoción y la educación previsional con un modelo mixto. ¿Por qué mixto? Porque utiliza una combinación de supervisión basada en riesgos y supervisión basada en normas. Generalmente es conocida solamente la supervisión basada en normas, pero se ignora la supervisión basada en riesgos. Se utiliza un modelo mixto. ¿Qué es la supervisión basada en riesgo y cómo se usa acá? La supervisión basada en riesgo lo que hace es define las actividades relevantes de una administradora. En este caso le denominamos macroprocesos. Y define qué riesgos tienen esos macroprocesos y cómo las administradoras lo están gestionando. Entonces, con eso, la superintendencia puede identificar las actividades de mayor riesgo, cómo lo gestionan las administradoras y en ese contexto puede enfocarse en supervisar a aquellas administradoras de mayor riesgo neto, aquellas administradoras que tienen riesgos altos y mal gestionados, son foco inmediato de supervisión. Eso nos permite prevenir actividades indeseadas en publicidad y promoción y educación a la gente. Aquí está muy resumido el proceso. Hay 5 macroprocesos en una administradora. Partimos con la administración de cuentas. Esto, por ejemplo, es la recaudación, cuando la persona cotiza en una AFP, se recauda el 6 de enero, ingresa a su cuenta individual, se anota en su cuenta individual el dinero de la propiedad del trabajador que ingresó, posteriormente esos fondos se invierten, que es el segundo macroproceso. Cuando corresponde, de acuerdo a la ley, se pagan los beneficios señalados en la legislación, se presta durante toda la vida previsional asesoría y servicios al afiliado y la administradora desarrolla procesos de ventas y comercialización también en todo este periodo. Esos son los macroprocesos que están afectados, que tienen riesgos y los riesgos que están afectados son de distinta naturaleza. Lo que nosotros estamos observando aquí en el macroproceso de asesoría y servicios a los afiliados y en el macroproceso de venta y comercialización, que serían aquellos macroprocesos donde se enmarca la publicidad, promoción y educación a las personas. Aquí están los macroprocesos que nosotros tenemos que, en este caso, supervisar. Y hay distintos riesgos que los asolan. Hay un riesgo operacional y tecnológico, riesgos legales y normativos, estratégicos, reputacionales y de conducta de mercado. Los riesgos, como ustedes pueden apreciar, de crédito, mercado, liquidez y fiduciario no los afectan, sino que afectan el proceso de inversión. Aquí hay un diagrama que muestra cómo opera esto. Esto opera de la siguiente manera. El directorio y alta administración de la administradora de fondos de pensiones, la que tiene que llevar adelante todo este proceso, establecer las bases, las directrices y controlar que se vaya efectuando adecuadamente. Aquí hay distintos macroprocesos y objetivos, nosotros los señalamos acá, que son asolados por distintos riesgos. Por ejemplo, en el caso de que nos convoca, que es publicidad y promoción y educación, hay riesgos operacionales. Por ejemplo, un riesgo operacional típico es que la página web, por ejemplo, esté inactiva. Una página web con que las personas interactúan todos los días y las 24 horas del día. Cualquier falla que hay en la página web origina reclamos inmediatos de las personas y origina falta de asesoría y de información. Las personas usan esto en forma muy intensiva. Este es un riesgo operacional. Entonces aquí nosotros nos preocupamos de que las administradoras tengan todas las medidas de prevención para que este riesgo sea el más bajo posible. En el ejemplo concreto de la página web, por ejemplo, para que el sitio esté operativo siempre y no haya interrupciones en él. Entonces eso es lo que es un riesgo típico. Otro riesgo, por ejemplo, puede ser un riesgo reputacional. Este riesgo reputacional es muy típico también en lo que es publicidad, promoción y educación al afiliado. Si una administradora, por ejemplo, desliza noticias falsas o erróneas o ambiguas, inmediatamente hay reacción de la comunidad y esto provoca un riesgo reputacional inmediato de esa administradora. Hemos visto esto, por ejemplo, en distintas etapas del sistema. Recuerdo, por ejemplo, en el proceso del 10%, que alguna administradora se equivocó al inicio del proceso colocando muchas trabas para ingresar a su sitio web y el riesgo operacional se materializó. Las otras administradoras trabajaron bien el tema, por lo tanto el riesgo no se materializó. Entonces ahí todo esto es importante y hay que prevenirlo, siempre hay que prevenirlo y gestionarlo. ¿Cómo se maneja todo esto?
Aparte del directorio de alta administración, bueno, las áreas encargadas del proceso, en este caso será la gerencia de servicios, la gerencia de marketing, tienen que hacer una buena gestión, eso es lo principal. Pero deben ser también secundadas por una área de gestión de riesgo que está mirando todo este proceso siempre y efectuando observaciones a las distintas áreas, y un área de auditoría interna que se encarga de auditar todo este proceso para que sea lo menos riesgoso posible. Entonces, esto es lo que hace un modelo de supervisión basado en riesgo, es un modelo de prevención, trata de evitar que las cosas sucedan. Es algo que no se ve, y si se ve es porque está haciendo bien, si no se ve, está haciendo bien su trabajo, porque significa que ha logrado prevenir que se materialicen los hechos. Pero también hay una supervisión basada en normas, que es la fiscalización clásica. La supervisión basada en normas, en este caso, analiza cada una de las piezas publicitarias o de información enviada a las personas y revisa que se ajuste a las normas vigentes. Aquí, en este caso, como en el anterior, la superintendencia cuenta con un equipo que se dedica a revisar esto en forma continua. Revisamos tanto las medidas de supervisión basada en riesgo como la información, comunicación o publicidad que las administradoras efectúan y que nos envían, como señalaba, el día siguiente efectuada. Hacemos seguimiento a todas las plataformas y medios digitales, tales como redes sociales, sitios web, prensa digital, etc. Todos los días estamos observando eso, o sea, hay un equipo que hace eso. Cuando se verifican incumplimientos, lo que hace la superintendencia es corregir de inmediato la publicidad. Y en este caso la corrección es, se detiene la campaña publicitaria y se baja la campaña hasta que se efectúe la corrección y no se vuelve a reanudar hasta que esa situación es superada. Si hay incumplimiento grave o reiterado, se inicia un proceso de investigación y terminará en sanción si corresponde de acuerdo a la ley. Además, estos son procesos subjetivos, muy subjetivos. Estamos en un mundo cualitativo que es muy complejo de abordar, por lo tanto, que tiene múltiples implicancias, múltiples medios, múltiples formas de llegar a las personas, múltiples interpretaciones. Por lo tanto, a medida que se va avanzando, la superintendencia va generando jurisprudencia sobre la materia, va emitiendo oficios instructivos para que las administradoras vayan sujetándose a aquello. Algunos ejemplos recientes de esta jurisprudencia están dadas, por ejemplo, en un oficio de marzo de 2021, referido a una campaña que había efectuado la Asociación de FP por el aumento del 6% de la cotización que proponía un proyecto de cambio a las pensiones, de reforma previsional que estaba en ese congreso. Nosotros hicimos presente a la administradora que no se debía desviar la atención de los trabajadores de lo que es relevante, de sus fondos previsionales, y también que debían velar por que la publicidad que efectuaban no induzca interpretaciones inexactas de la realidad o los beneficios, etc. Entonces aquí nosotros estimamos que esta publicidad que efectuó la Asociación de FP era equívoca y ambigua y le intuimos en ese caso que la corrigiera. También recientemente, en octubre, emitimos un nuevo oficio de encuadre normativo que le llamamos, donde recogimos varias de las observaciones que habíamos visto en publicidad y promoción. Específicamente nos preocupó algunas referencias a la política contingente que habían efectuado las administradoras, y eso se expresó en el oficio emitido en octubre de 2021. Aquí, por ejemplo, para que ustedes vean la dimensión del trabajo que se efectúa, el año 2019, 2020 y 2021 se revisaron en promedio aproximadamente 1000 campañas publicitarias. 1000 campañas publicitarias, de las cuales se observaron entre 40 y 50 campañas aproximadamente. Observadas significa que se tuvieron que bajar las campañas y corregir. Y si no se corrigen, no pueden volver a efectuarse. Se observan entonces en torno a un 5%, entre un 4 y un 5% de las campañas son observadas. Son muchas campañas que se revisan y se observan entre un 4 y un 5%. Lo que nos permite este modelo mixto de supervisión que señalamos, de normas y riesgos, es desincentivar malas prácticas y corregir rápidamente eventuales desviaciones. Las administradoras saben que nosotros los revisamos, por lo tanto, la tasa de observación no es tan alta, porque las administradoras saben que los observamos y que si hay algún error, van a tener que bajar su campaña, y eso tiene un costo para ellos, por supuesto. Y por otra parte, el hacer esto rápidamente nos permite corregir cualquier desviación. Entonces,
hay una intensa actividad de supervisión respecto al tema. Lo que pasa es que esto no se ve porque es una actividad que se realiza internamente. Si no arroja resultados muy mediáticos, no se ve, pero nosotros lo estamos haciendo y nos interesa revelarlo. También nos interesa que los señores parlamentarios vean cómo ha evolucionado todo esto. Aquí el azul oscuro nos muestra el 2020 y el color más el 2021. Ustedes observen que los canales donde las administradoras efectúan publicidad y promoción ya no son los canales tradicionales, ni son los correos electrónicos los que llevan la delantera. Por ejemplo, en 2021 las administradoras emitieron más de 700 correos electrónicos de carácter masivo a sus afiliados. Estos son masivos, son campañas. Y emitieron por redes sociales cerca de 400 mensajes también masivos. Estos son lo que hoy día está en boga, digamos, son las redes sociales, los correos electrónicos, seguida, por supuesto, de los sitios web, los SMS. Los medios tradicionales, si bien siguen siendo importantes, tienen la cantidad de campañas mucho más baja que las redes sociales o los correos electrónicos. Aquí tenemos, por ejemplo, las campañas radiales, que son muy importantes, la televisión abierta y televisión por cable, la vía pública, la prensa escrita y digital tiene muy poca participación, la folletería, etcétera, y los eventos, bueno, que están, evidentemente ya no están suspendidos básicamente por la pandemia, ¿no? Pero App móvil también está poco a poco ganando importancia. Pero lo que queríamos relevar es que es muy amplia la cantidad de canales a través de los cuales se efectúa la publicidad, y esto que antes era muy distinto, estas barras tenían distinto tamaño, ha evolucionado directamente hacia lo que es la revolución tecnológica. Todo por internet básicamente son las campañas. Hay campañas más mediáticas que se ven más, pero por televisión o por los medios que los escuchamos, pero en realidad lo que más le llega a los afiliados son grandes cantidades de correos electrónicos e información por redes sociales. ¿A qué apunta la superintendencia entonces con todo esto, con la regulación y supervisión? Apuntamos a relevar la importancia de la rentabilidad. Sabemos que un punto de rentabilidad en la vida activa de una persona, en la vida laboral, incide en un 20% de diferencia de pensión. Es muy importante que la información de rentabilidad sea correcta. No solo que sea informada, sino que sea correcta. Pues las administradoras, todas quieren ser primeras en rentabilidad, porque esto es algo muy valorado por las personas. Pero aquí lo que nosotros cuidamos es que esta información se entregue correctamente, de tal manera que está publicitada, que la información a entregar sea estándar, no se puede publicar cualquier periodo. Hace muchos años en el metro, si ustedes entraban, habían paletas publicitarias, o en las paredes del metro, donde todas las administradoras aparecían primeras, porque una era primera en el año anterior, otra en los últimos 6 meses, en el último mes. Esto se estandarizó. Entonces ya la rentabilidad solo se puede publicitar por periodos estándares, que son los que señala la superintendencia. Y de tal manera que de esa manera se puede comparar y las personas no se confunden sobre qué administrador le está yendo mejor en lo que es la rentabilidad de las inversiones. Los precios, que es un elemento clave, también está totalmente normado, y los servicios, ya entendido no solo como las sucursales, sino que como el acceso a páginas web, el envío de SMS, información personalizada a las personas, también debe ser adecuadamente regulada y publicitada. Aquí está la focalización de la superintendencia. Queremos que se entregue información valiosa y correcta, y también estamos yendo mucho más allá. O sea, nosotros creemos que ya ha pasado mucho tiempo, las personas en Chile tienen mucha más educación y mucha más inquietud respecto a lo que pasa con el sistema previsional. Siempre hemos visto en todas las encuestas que el sistema previsional está entre las 3 mayores preocupaciones de la ciudadanía, y consecuentemente con eso sacamos una norma muy completa donde instruimos a las administradoras a entregar información de educación que sea útil para las personas, que les sirva para todo su ciclo de vida previsional y que se entregue a través de múltiples canales, un concepto de omnicanalidad. Todo esto se controla y se supervisa que las administradoras vayan entregando esta información, y podemos decir que estamos avanzando fuertemente en este proceso y aspiramos a continuar avanzando en aquello. Ahora, con todo ese marco anterior que hemos definido de regulación, de supervisión, de objetivos, donde nos estamos enfocando, nosotros siempre estamos enfocando esto en función del afiliado. Eso es lo que nos importa a nosotros, el bienestar de los afiliados, nada más. En ese contexto, nosotros, y en ese prisma, estamos mirando el proyecto que ustedes nos han invocado a comentar,
y el proyecto prohíbe a las AFP y compañías de seguro, en tanto estas últimas tengan relación con los contratos de renta vitalicia, realizar publicidad o promoción de sus actividades en todo medio de comunicación. Nosotros no fiscalizamos a las compañías de seguros de vida, están fiscalizadas por la CNF, por lo tanto, nos referimos solamente a las administradoras. Nosotros pensamos que en un mundo como el que vivimos hoy en día, con tanta información y tan globalizado, los afiliados no debieran tener limitado su acceso a información. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. Tampoco se le debiera restringir el uso de medios de comunicación, porque eso podría impedir el desarrollo de iniciativas de educación previsional de carácter masivo e inclusivo, que es lo que nos importa. Podrían dificultar entrega masiva entonces de información, que resulta clave para llevar iniciativas de impacto social adelante. Hemos visto ahora ejemplos muy claros, por ejemplo, un bono de cargo fiscal que se emitió durante la pandemia, que lo cobraron más de 3 millones de personas, casi todo el universo incluido, lo cobró casi todo el universo incluido, y esto fue gracias a la gran campaña que la superintendencia propició y que las administradoras efectuaron, enviándole mail, por ejemplo, a todas las personas que serían beneficiarias para que lo cobren, enviándole mensajes a través de sus celulares, etcétera, informando en la página web, incluyendo a su call center. También para la puesta en marcha de la ley de beneficios terminales se hizo algo similar. Entonces, todas estas cosas requieren de acciones comunicacionales que es importante que se puedan llevar a cabo. Hoy día las personas acceden a la información a través de muchos medios. Ya vimos que los canales más usados ya no son hoy día los tradicionales, son las redes sociales, son los dispositivos de Internet. Nosotros creemos que no debemos limitar lo anterior. Pensamos también que en un mundo previsional que probablemente va a sufrir grandes cambios en los próximos años, debiéramos dejar la posibilidad abierta de que entren nuevos actores. Y entrar nuevos actores implica usar medios de comunicación para dar a conocer su presencia y sus atributos. Y eso, sin duda que, por ejemplo, tener prohibida la publicidad favorecería a los actores que están dentro del mercado, puesto que no podrían ser desafiados, ¿cierto? Hay ejemplos claros en nuestro mercado, no quiero nombrar a ninguna empresa, pero en otras áreas, en otros sectores donde algunas empresas han irrumpido con mucha fuerza, con publicidad muy disruptiva, y han logrado increíblemente destronar a los actores protagónicos o colocarse a la par de ellos. Nosotros, en definitiva, pensando solo en los afiliados, nada más que en los afiliados, creemos que los afiliados necesitan más y mejor información, y no menos información. Y los problemas que haya deben ser corregidos, no hay ninguna duda, pero no creemos que la vía sea restringir a los afiliados el acceso a la información. Esa es nuestra opinión, señora Presidenta y señores parlamentarios. Muchas gracias, don Osvaldo. Si quiere, deja de compartir pantalla. Ya. Ahí sí. Muchas gracias por su exposición, y yo le pediría, si es posible, que nos mande ese informe para difundirlo con los demás integrantes, las demás integrantes de la comisión. De inmediato lo enviamos. Doy la palabra por si alguien quiere hacer alguna consulta. Diputado Cruz Coque. Primero, gracias, Presidenta, saludarlos a todos, saludar al superintendente y agradecer la exposición. Claramente este proyecto es un proyecto hiper incompleto, muy sesgado. Acá nosotros, este es el típico proyecto que nosotros tenemos, que son proyectos para la galería, ¿verdad? Y nos encanta. Todas las AFP no podrán hacer publicidad en todo medio de comunicación. Llevamos discutiendo ¿cuánto tiempo? ¿Verdad? Más de 2 años al menos durante esta legislatura, el proyecto de pensiones que nosotros mismos sacamos con votación con bastante acuerdo para que una parte de la cotización, el 3%, fuera bueno, en fin, como llegó al Senado, donde se detuvo en la Comisión de Trabajo y no avanzó más. Se ha discutido todos los retiros del 10%, ¿para qué decimos nada? Todo eso fue precisamente también a través de publicidad que hicieron la AFP. Recuerdo que en algún momento se decía que la plata no existía, que la plata no estaba. Y la plata estuvo para 3 retiros, casi 4 y casi 5. Ahora, o sea, cada vez hay un proyecto nuevo para esto. Y eso se hizo también con publicidad. Las AFP hacen publicidad precisamente para que sepan
cuáles cobran un poquito más baratas que las otras en administración. Eso es publicidad, se hace a través de mail, lo acaba de señalar aquí el director de la superintendencia, el superintendente, ¿verdad? El derecho de la ciudadanía a estar informado, de informarse de un tema tan relevante como son sus pensiones. Nosotros pretendemos suprimirlo, que pase a esto a un oscurantismo, cuando lo que se necesita precisamente es más competencia, se necesita más información, se necesita que la ciudadanía esté informada de lo que tiene, de con qué va a jubilar, de cuánto tiene en su ahorro individual, de si le corresponden eventualmente, porque también a las AFP, a pesar de ser una parte del sistema de pensiones, que es la parte de cotización obligatoria, ¿verdad?, también informan a través de otros beneficios, informan de otros beneficios estatales, ¿verdad? Cuando hay, qué sé yo, cuando hay mejoras en el pilar solidario. Se está discutiendo ahora la PGU, ¿verdad?, ahora mismo en el Senado, y todo eso requiere información, porque mientras no existan cambios, también la parte de administración, de cómo se van complementando esos sistemas, corresponde a las AFP. Entonces nosotros acá tenemos un proyecto que dice: se prohíbe a las administradoras de fondos de pensiones y a las compañías de seguro, estas últimas en tanto tengan relación con contratos de renta vitalicia, de realizar publicidad o promoción de sus actividades en todo medio de comunicación. Entonces, ¿cómo se va a enterar la ciudadanía? Vamos a generar mayor opacidad justamente en un tema en donde la gente tiene que estar informada, justamente cuando hemos visto los reclamos, y lo hemos visto permanentemente en las distintas comisiones, hemos visto reclamos de gente que dijo: mire, yo no sabía que con las rentas vitalicias, la verdad que lo que yo estaba haciendo era ceder estos recursos para tener una renta vitalicia, y eso no es heredable cuando yo muero, y bla, 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 etcétera. Entonces, requerimos un proyecto para que no se pueda realizar en ningún medio de comunicación publicidad, o requerimos justamente lo contrario: que haya competencia, que haya más información, que respetemos el derecho a la ciudadanía además a estar informado, ¿verdad?, que no atentemos contra el principio de la libertad de información. Entonces, perdonen que les diga, yo entiendo que y además se parte de un supuesto falso, que es decir, que se está haciendo publicidad con los ahorros de los cotizantes. Eso no es cierto. También, si sabemos que esto tiene un cobro por administración, sabemos las ganancias que tiene la AFP, y que parte de aquello precisamente va en publicidad, pero no va el ahorro de los cotizantes en la publicidad. Entonces se genera una serie de mentiras públicas, y lo digo con estas palabras: mentiras, ni siquiera falsedades, ni siquiera medias verdades. Estas son mentiras, ¿verdad?, de que aquí se está haciendo publicidad con los ahorros de los cotizantes, y eso no es cierto. Entonces, me parece que vivimos en este Congreso, y esto también es parte de lo que nos termina sucediendo cuando legislamos. Vivimos nosotros señalando cosas que no son ciertas, desinformando a la ciudadanía, haciendo este tipo de proyectos que no tienen, la verdad, que ningún sustento real, y que lo que pueden terminar ocasionando es justamente el efecto contrario de lo que pretenden hacer. En vez de beneficiar a los cotizantes, lo que van a hacer es terminar perjudicándolos, porque la gente tiene que saber cada vez más, estar más informado de cómo es el sistema de pensiones, cuál es... ahora hay distintas iniciativas en la Convención Constitucional. Mi plata, no la toquen. La gente adquirió más conciencia, incluso con los retiros, ¿verdad?, que no son una buena política pública. Yo la voté en contra porque nunca me pareció que fueran buenas, pero le permitió por lo menos a la gente decir: mira, la plata existe, la plata es mía, ¿verdad? Y eso es parte de los ahorros que yo he hecho, y eso tiene también, qué sé yo, ha tenido un dividendos, ha tenido rentabilidad, etcétera, pero la gente tiene que estar informada. Y es obligación también de la AFP, y ojalá lo hagan con más fuerza, ¿verdad?, usando ojalá los medios económicos que existan también, a través de redes sociales, abaratando costos. Ellos verán si eso ya es parte un poco de la administración de la propia AFP, porque no tiene que ver con el ahorro del cotizante. Pero tenemos derecho a estar informados, la ciudadanía tiene derecho a estar informado. Mientras más transparencia, mientras más información y menos opacidad exista, mejor. Y este proyecto apunta en el sentido contrario. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Es que quería preguntar porque me estaban preguntando que nos estaba viendo la Comisión de Cultura, si se estaba transmitiendo, y tenía entendido que sí. Sí, no, ahora me dicen que sí se está transmitiendo. ¿Alguna otra palabra solicitada? Sí. Diputado Alarcón. No sé, sería bueno que fuera respondiendo a cada uno
diputado Alarcón, diputado Verdesi. ¿Pero usted me pidió la palabra o no? No, yo planteo de que vayamos respondiendo de a uno a las preguntas que se hacen, no esperar que todos se junten. Veamos, aquí estoy planificando. ¿Ah? No. El diputado Cruzco que no hizo Sí, pregunta. no, si no está haciendo preguntas, está haciendo opinión. Entonces, y además que el don Osvaldo tiene que retirarse, entonces para ser preciso, diputado Verdesi. Bueno, yo también. Bueno, no, Verdesi, después diputado Alarcón. Gracias, presidenta. En realidad, en este tema, yo tenía cierta perplejidad porque la verdad es que la primera pregunta que podríamos hacernos es por qué se ve en la Comisión de Cultura este proyecto. Y en segundo lugar, ¿cuál sería la opinión en relación al tema económico? Es decir, me imagino yo una comisión de economía, una comisión de hacienda, en fin, porque es un tema también en la cual yo me hago esa pregunta, es decir, el derecho a la información parece ser algo relevante incluso en aspectos en los cuales la información puede ser limitada, pero solo en casos excepcionales, como por ejemplo difundir el partido nazi, difundir ideas atentatorias contra la República, en fin. Pero mi primera pregunta es si usted tiene antecedente por qué se presenta en esta comisión ese proyecto. Eso, presidente. Gracias, diputado. No, la verdad que no, porque el propio diputado del proyecto pensó que lo iban a mandar a otra comisión. Sí, no, desconozco cuál es el criterio de mandarlo a esto, me imagino que por comunicaciones. Cultura, artes y comunicaciones. Puede ser eso, claro. Así como también la semana pasada o antepasada nos llegó una exposición con respecto a un tema que es, como les comentaba yo, medioambiental, que era una inquietud que tenía el diputado Celis y se recibió, obviamente. Entonces, pero no fue proyecto, se fue invitado. Diputado Alarcón. Gracias, presidenta. Yo tengo, quiero ver dos aspectos de esa información que nos dio este caballero. Pienso que, en principio, la publicidad que hacen las empresas de la AFP no cumplen con el derecho a informar porque no vemos que haya transparencia. Tampoco se le tiene confianza al sistema por todos lados. Y más todavía siento que no sé cómo se toca el tema de que una empresa que pone avisaje en un canal, después lo retira argumentando que no está de acuerdo con la línea editorial. Entonces, ese tema específico, no veo que lo haya tocado. ¿Cómo se evita eso? He visto, explicó muchos temas, pero este tema no lo veo presentado ahí. ¿Cómo se evita que se presionen las líneas editoriales de los medios de comunicación poniendo o sacando dineros en el avisaje? Me gustaría preguntarle a este señor, Don Osvaldo Macías, superintendente de pensiones. al superintendente, que me responda cómo se puede solucionar ese tema, porque uno de los elementos que puso el diputado que plantea la ley es también pero yo no lo vi en la exposición que hizo el señor Macías. ¿Cómo se evita la presión indebida de los anunciantes cuando dicen expresamente que retiran el aviso porque no está de acuerdo con la línea editorial, en este caso de la red? En la red fue, ¿cierto? No, eso fue otro producto, otra empresa. Ah, Canosi. Ya, esa es mi pregunta. Gracias, don Osvaldo. Tiene usted la palabra, por favor. Presidenta, yo estaba pensando ahora, después de lo que dice el diputado Verdesi,
Yo creo que esto está en la comisión, me imagino en realidad, pero no tengo idea, pero estaba reflexionando un poco de que está en la comisión que ustedes integran, porque yo creo que la gente con mente más abierta es la gente que está ligada a la cultura y las artes, ¿no? Es la gente que generalmente sufre censura y que yo creo que está muy bien puesta en esa comisión porque tienen una gran capacidad de reflexionar, mucho más allá de los criterios economicistas que generalmente están presentes en otras áreas. Y creo que la reflexión de ustedes es valiosísima y que trasciende incluso a lo que es AFP. Escuchando al diputado Alarcón, y me arriesgo a que me corrija el diputado si me equivoco, pero yo recuerdo muy bien cuando yo tenía menos años que ahora, de que el diputado, que era un gran artista, participó en un festival que me parece que era de la, OTI, de la OTI. la OTI, y lo ganó. Lo ganó con largueza y con grandes méritos, una canción maravillosa que nunca olvidó. Y me acuerdo que los sindicatos o los trabajadores de televisión querían censurar la canción del ahora diputado y el gran artista, y se negaban a exhibirla. Finalmente, afortunadamente, ese criterio de censura no prosperó. El diputado pudo cantar su canción y ganó ese festival con una canción que cautivó a toda América. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tendríamos que censurar? Yo aquí no estoy defendiendo la AFP, estoy pensando en los afiliados, ¿no? ¿Por qué tendríamos que censurar? Estaba leyendo hace días que en Canadá se estaban quemando miles de libros porque habían frases, por ejemplo, que aludían a pueblos originarios, y estaban, no sé, los libros de Tintín el Aventurero, que ustedes lo deben conocer, y otros personajes maravillosos, Asterix, lo estaban quemando, no hubiera. Entonces yo creo que eso no corresponde, ¿no? Yo creo que eso no corresponde. Yo creo que lo que uno debe hacer es enderezar las cosas que estén mal, pero no cortarle jamás la posibilidad a las personas de informarse adecuadamente. Hoy día es imposible, además que yo no estoy de acuerdo en eso, jamás he estado de acuerdo con eso, creo que es imposible hacerlo además, porque hoy día la información se cuela por todos lados. Uno puede colocar, si se coloca un artículo como este, ya bien, se censura y queda finalmente prohibida la publicidad, pero jamás se va a lograr controlar a las redes sociales, jamás se va a controlar a Internet, y eso hoy día no es posible hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo de otra forma, corregir, sancionar cuando corresponde, pero no creo que sea la manera de hacerlo, y por eso yo creo que está muy bien puesto el proyecto en gente como ustedes, que tienen una amplitud de mente mucho más amplia que gente como yo, digamos, que está dedicado a otras cosas. Ahora, respecto al tema que me señalaba específicamente el diputado, efectivamente no fue otra empresa de otro rubro la que hizo eso en la red y retiró su publicidad. Sin embargo, me es difícil contestar esa pregunta porque no ha ocurrido en esta área y eso podría ocurrir con cualquier industria que hace publicidad en realidad, digamos, no es privativo de esto. Lo que sí, como hoy día hay tanta información difundida a través de distintos canales, aunque ocurriera, pero no ha ocurrido, es muy difícil contrarrestar. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, si está haciendo algo incorrecto, se va a volver en contra de esa empresa, va a tener un riesgo reputacional terrible, porque la gente no evalúa bien esas actitudes, y está bien que así sea, digamos. Solamente aclarar finalmente que la publicidad se financia con platas de la AFP, no con recursos del Fondo de Pensiones. O sea, eso es ineludible, y nosotros fiscalizamos que eso sea así. Controlamos cada movimiento del Fondo de Pensiones y no hay dinero que vayan a publicidad que tengan que ver con recursos de los afiliados, sino que son las comisiones que cobran la AFP. Es lo que podría decir, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. El diputado Trisotti tiene la palabra. Respondió la inquietud que tenía. Muchas gracias, presidente. Diputado Bernales me había pedido la palabra. Ya. Sí, una cosita pequeña que yo quisiera agregar con respecto. Hoy día el diputado Bianchi no vino porque está con licencia, tengo entendido. Pero a lo que aludía él, yo no soy firmante de este proyecto, pero escuché en su argumentación que lo que hacía ruido, entre comillas, era el hecho de que justamente había programas de discusión, programas políticos donde se estaban definiendo y tratando y debatiendo políticas públicas de nuestro país, y que justamente esos programas algunos de esos programas los estaban auspiciando las AFP. Eso era uno de los argumentos, y que sin duda la línea argumental o editorial de esos programas, estoy tratando de replicar lo que el diputado dijo,
para su conocimiento y para que usted me pueda dar su opinión. Lo que decía que eso sin duda, y es así, define también la línea periodística que se le da al programa en cuestión o al programa que se esté desarrollando. Entonces, a ese punto o a esa intervención, por decirlo de alguna manera, aludía, según lo que yo entendía en el proyecto que él estaba manifestando. Ya, yo tampoco estoy de acuerdo con la censura en ningún caso, me parece que es importantísimo perdón, abrir el debate y plantear las distintas miradas, pero ese era un punto, y bueno, yo creo que los que hemos trabajado muchos años en televisión sabemos que es así, que eso mandata, y de hecho también la experiencia la viví en particular hace muchos años atrás, donde hubo programas que se nos censuraron en algunos que yo trabajé y que se censuraron con el argumento de que si no se cambiaban ciertos argumentos, no se volvían a grabar, nos quitaban el auspicio algunas empresas, siendo que estoy hablando hace muchos años atrás, eran bastante pueriles las observaciones de ese tiempo también. Ya, así que va con eso, don Osvaldo, no sé si me puede contestar esa inquietud o qué piensa con respecto a eso, o a esa parte del argumento. Con su permiso, señora presidenta. Por supuesto. Yo creo que es una inquietud válida y legítima de los señores parlamentarios aquello. Evidentemente, me imagino, yo no soy un experto en medios de comunicación, pero me imagino que cuando algún espacio televisivo tiene un punto determinado, podrían ocurrir esas situaciones. Evidentemente que eso es completamente reprobable, eso no debiera ocurrir jamás. No sé con qué frecuencia ocurre aquello, pero nuevamente aquí tenemos que eso afectaría transversalmente a todas las industrias o empresas que hacen publicidad en algún medio, que podrían de alguna forma influir con eso. No sé si ocurre realmente, porque también los medios tienen un prestigio que defender. O sea, un medio razonable, serio, no debiera dejarse influir por aquellas situaciones, pero como tampoco veo el estratosfero, me imagino que pueden ocurrir. Y si eso sucede, es completamente reprobable y no es aceptable. No hemos visto que suceda eso en el caso concreto de las administradoras. No lo podría descartar, pero no lo hemos visto explícitamente ni hemos recibido acusaciones ni reclamos de aquello. Si ocurriera, intervendremos drásticamente para que eso no pueda ocurrir, sin duda alguna, digamos. Muchas gracias, don Osvaldo. Parece que al parecer no hay más. Diputado Bartolo. Solamente tengo una observación. Yo creo que las AFP no hacen publicidad de lo que de su empresa en sí, salvo comunicar que ha sido exitosa en los porcentajes, pero la verdad que creo que comunica lo que habitualmente en la calle, políticos, ¿no es cierto?, contrario a la AFP, están todos los días machacando, que no la AFP, no la AFP, y la verdad que ellos tratan de decir a la gente, el problema no es la AFP, el problema son las pensiones, y eso es una labor del Parlamento poder mejorar. Por lo tanto, yo creo que no es publicidad, es una comunicación de los actos que realizan ellos en bien de los trabajadores. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Hay alguna otra consulta que le quieran hacer al superintendente? ¿No? Tampoco veo a nadie que esté de manera telemática. Superintendente, le quiero agradecer mucho su visita, el horario, la deferencia que tuvo para venir. Sabemos que está con citación también en el Senado. Gracias por su exposición. Por favor, reiterar que la pueda enviar. Y seguimos en contacto por cualquier inquietud que se manifiesta, ¿ya? Que tenga un lindo día. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los señores parlamentarios, que tengan un buen día, y efectivamente ya me están llamando del Senado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya bien. Entonces vamos a continuar con la sesión. El acta número 224 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 225 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Díaz, Brito, Hirsch, Labla y Rosas, y de las diputadas
señoras Mix, Orsini, Rojas y Sandoval, que regula la difusión de contenidos, información y servicios en plataformas digitales y redes sociales. Boletín 14.785-24. Un proyecto iniciado en moción del diputado señor Sebastián Álvarez, que declara el 11 de diciembre como Día Nacional de los Trabajadores de Montaña, boletín 14.802-24. Un oficio de la Secretaría General, mediante el cual informa que el proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, boletín 12.00712-24, ha sido calificado con discusión inmediata, por lo cual, y para cumplir los plazos establecidos en el reglamento, debe despacharse o, de lo contrario, remitirse a la Comisión de Hacienda sin informe. Hago presente que este oficio fue enviado el miércoles pasado, una vez terminada la comisión, por eso no se dio cuenta de este documento sino hasta hoy día. Oficio respuesta del Ministerio de Salud, que se refiere al estado de avance de las obras de reconstrucción del Centro de Salud Familiar en Las Cañas, comuna de Valparaíso, y adjunto oficio del director del Servicio de Salud Subrogante Valparaíso San Antonio, por el que informa que la iniciativa de inversión se encuentra en etapa de formulación. El documento con el detalle del desarrollo del proyecto fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio respuesta al Ministerio de las Culturas, las Artes y Comunicaciones, mediante el cual informa acciones realizadas con el objetivo de recuperar el Teatro Centenario de La Serena para fines artísticos y culturales. El documento con el detalle también fue enviado a los correos de los y las integrantes de la comisión. Y finalmente, un oficio respuesta del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante el cual adjunta un oficio del subsecretario de Evaluación Social, por el que se refiere al estado de tramitación del proyecto Construcción Embalse La Tranca en el río Cogotí, en la comunidad del Durazno, comuna de Combarbalá. Este documento, con el detalle, fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, Claudita. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Sí. Diputado Bernales. Max. No, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludarla a usted, a los diputados que están en la sesión, al subsecretario de Patrimonio, a la Secretaría. Simplemente, Presidenta, esto es un comentario sobre la cuenta. Me llamó la atención la forma en que la Secretaría dio cuenta del oficio 17172, porque lo que dice el oficio que tengo en mis manos, que es a propósito del vencimiento de la urgencia, que es con fecha 12 de enero, en virtud de lo expuesto, si vencido el plazo que se en el artículo 189, número 1 del reglamento de la Corporación, referido a la urgencia de discusión inmediata que dispuso el Presidente de la República para el despacho del proyecto de ley de patrimonio, y la Comisión de Cultura, Arte y Comunicación no despachara la referida iniciativa, deberá remitirla a la Comisión de Hacienda con prescindencia del informe de vuestra comisión. Esto es un oficio que está mandando el Presidente de la Cámara de Diputados, el secretario general Miguel Landero, y que está dirigido a usted, Presidenta. Por lo tanto, entendí que la secretaria dijo que tenía que despachar o remitir el informe, el oficio del secretario general y del presidente de la Cámara de Diputados, invocando el artículo 189, número 1 del reglamento, es remitir a la Comisión de Hacienda con prescindencia del informe de vuestra comisión. Por lo tanto, me llamó la atención, Presidenta, teniendo en cuenta que nosotros como Ejecutivo hemos sido muy respetuosos del Congreso Nacional, siempre renovamos la urgencia, pero esta vez vamos a invocar el artículo 189 del reglamento, número 1, y por lo tanto no corresponde, en opinión del Ejecutivo, que se despache el proyecto, sino que se despache la iniciativa con prescindencia del informe de vuestra comisión. La comisión ya perdió competencia para revisar el proyecto y por lo tanto nosotros quería hacer simplemente esa presión respecto al oficio 17172. Gracias, Presidente. Eso es el punto número 3. El por qué lo haya leído hoy día, no entiendo la primera parte de lo que dijo. Una observación respecto a cómo se presenta el oficio, del cual dio cuenta la Secretaría, Presidente. Sí, no, por eso estoy aclarando y estoy dialogando el punto. Sí, al tiro, Claudita. Por eso lo estoy aclarando, porque se explicó que se dio cuenta porque llegó después de terminada la sesión. ¿Eso? Claro. Sí, Presidente, eso no tenemos ningún problema. El tema del contenido del oficio. El contenido del oficio es que debe remitirse el oficio, y aquí tengo la copia, entonces Yo también tengo la copia. Sí, no hay que despachar el proyecto, sino que remitirlo. Por lo tanto, ya no corresponde su votación. Gracias, Presidente. Voy a leerlo. Sí, por supuesto. Aquí tengo el oficio también, dice, en virtud de lo expuesto, se refiere al párrafo primero, si vencido el plazo que señala el artículo 189 del reglamento, la Comisión de Cultura no despachara la referida iniciativa, deberá remitirse a la Comisión de Hacienda. La cuenta dice que
que ha sido calificada con discusión, por lo cual, y para cumplir los plazos, debe despacharse, porque eso dice, este oficio está está recibido la semana pasada, cuando estaba con discusión. Para esa sesión era que debía o despacharse o remitirse. Esto ya no corre para la sesión de hoy día porque está vencida la urgencia, pero aquí textualmente dice que si no se despacha la referida iniciativa debe remitirse a la comisión. Si no se despacha, es decir, que si no se vota. Pero le aclaro, subsecretario, que esto está dicho para la sesión del miércoles pasado, que no alcanzó a darse cuenta porque llegó con posterioridad al cierre de la sesión. Lo que no significa que en esta sesión deba despacharse. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es el contenido del oficio. Sí, pero Max, eso yo también se lo dije abajo. Entonces no entiendo por qué tanta molestia si eso lo conversamos abajo de manera previa y le hice ese punto. Eso lo conversamos. Entonces yo creo que no hay cuestionamiento con respecto a eso. Sí, presidente, disculpe, sí, simplemente que... No, si nos topamos en la cafetería, pero la... Sí, yo le dije No, por supuesto, y por eso estamos transparentando, porque acá no hay ninguna mala intención. Sí, Deme 2 segundos. No hay ninguna mala intención, se lo dije abajo también en la cafetería cuando nos encontramos, porque le pregunté, y por eso lo hablo por transparencia y venía por este proyecto, y lo conversamos y le dije lo que íbamos a hacer, y esto está súper claro. O sea, acá no hay nada, ningún subterfugio, nada extraño, ni ninguna mala intención respecto a eso. Para no cambiar los ánimos de la discusión, me refiero. Presidente, yo no he dicho lo contrario, simplemente le agradezco a la secretaria la precisión, creo que ella es muy clara en señalar que en el evento en que hubiésemos estado dentro de la urgencia, lo que correspondía era o despachar dentro de la urgencia o remitir el informe, remitir los antecedentes, los autos a la Comisión de Hacienda con precedencia del informe. Como la urgencia ya está vencida, en el caso de la Ley de Patrimonio, en mi calidad de subsecretario general de la Presidencia, que tengo como rol contribuir a la marcha legislativa, a los proyectos del presidente, simplemente quería hacerle ver a la Comisión que este oficio es de mayor importancia porque lo que corresponde es que el proyecto de Ley de Patrimonio ya no puede ser discutido ni votado en esta comisión, tiene que despacharse a la Comisión de Hacienda porque la urgencia se encuentra vencida. Y me había llamado la atención el tenor en que la secretaria expuso la relación de la cuenta, pero como ya lo aclaró, está súper claro el tema y lo que corresponde entonces es operar en virtud del oficio que propone el presidente de la Cámara y el secretario general. Muchas gracias. Todavía no entiendo lo del tenor, disculpen. A lo mejor soy muy literal para mis cosas, pero no. No es una cosa sin importancia, no se preocupe. Sigamos, porque usted iba a hacer una propuesta. Sí, bueno, yo justamente les iba a proponer, pero esto se tiene que votar por unanimidad, votar el articulado de manera en bloque para poder remitirlo con un informe, que esto se fue acumulando, este informe de estos 2 o 3 años en que el proyecto estaba en tabla y faltaría agregarle lo que se defina hoy día. Y esto obviamente solamente se puede votar por unanimidad el proyecto en bloque, me refiero. Sí, acordarlo, votar en bloque. Dígame, diputado. A ver, es que entonces no estoy entendiendo sobre lo discutido hace pocos segundos. Y que quizás fue bueno ese intercambio de opiniones, toda vez que de acuerdo al oficio enviado por el señor presidente de la Cámara, y al estar vencida la urgencia por parte de esta comisión, esta se vería inhabilitada de poder votar el proyecto en cuestión. Por tanto, no entiendo por qué se solicita unanimidad para poder modificar esa norma reglamentaria. ¿O usted lo está haciendo como de buena fe para tratar de poder generar para que se vaya salga con el informe y porque, por lo que yo les comenté, porque eso se venció el domingo. El domingo se venció la urgencia y porque eso llegó después de la comisión y por eso se está dando cuenta ahora. Si tiene que ver con eso, nada más, diputado. ¿Me permite un Sí, por supuesto. Y la idea de que se vaya obviamente con informe es que se vaya un poco con la historia de la ley para la Secretaría que tiene que trabajarlo allá. Efectivamente, diputado, El micrófono... está prendido. El artículo 190 del reglamento dice que si la comisión no se pronuncia dentro del plazo, se manda a la sala o a la comisión pertinente sin informe. Lo que la presidenta está proponiendo para enviarlo con informe es dejar sin efecto esa norma por unanimidad, poder votarlo en bloque y mandarlo con informe a la Comisión de Hacienda. Eso es.
Y para poder votarlo en bloque y dejar sin efecto eso que ya se había producido el deshacimiento de la comisión, tiene que ser por unanimidad. De lo contrario, se va a hacer informe a la Comisión de Hacienda. Eso, diputado. No sé si está... Nada, ningún antecedente. Sí, diputado Bernales. No, presidenta, solo decir más allá de la decisión que se tome. Si este proyecto se va sin la votación de esta comisión, a mí me parecería por su intermedio al subsecretario, presidenta, bastante insólito que en esta comisión, que si bien nos hemos demorado bastante justamente en poder escuchar a todos los actores, en poder llegar a consenso, no votemos y discutamos efectivamente los artículos que se van a votar. Es insólito, y yo lo quiero decir, lo quiero poner en este otro tono. Nosotros hemos tenido aquí un tema con justamente lo que hablábamos la semana pasada con la consulta indígena. Si la consulta indígena se hubiese hecho en la fecha subsecretaria, por su intermedio, presidenta, en que se alertó, ya estaría lista, estaríamos votando. Pero aquí también ha habido una actitud de, por llamarlo así, de ser obtusos con el tema de no poner la ley de la consulta indígena. La semana pasada hicimos las consultas acá porque se nos comprometieron fechas, no tenemos fechas al respecto, subsecretario, y este proyecto está bien, lo van a insistir porque algo tiene que hacer el ministro de Cultura y la subsecretaría de Patrimonio, y lo van a llevar a Hacienda, pero al llegar a la sala igual va a ser el resultado en la sala, si no ha sido discutido por esta comisión en detalle. Esto es una ley absolutamente compleja, muy compleja. Nosotros hemos puesto nuestros puntos, y que pase de esta manera a la Comisión de Hacienda, a mí no me parece. Esta ley además tiene que pasar al Senado aún. Por lo tanto, si esto es, y lo voy a decir así, solo para que el subsecretario se ponga una medalla de aquí cuando salga porque hizo este proyecto, a mí me parece que no es el camino correcto. Nosotros sabemos que él lo presentó, y eso queda en la historia. Este proyecto va a ser corregido. Yo no sé el próximo gobierno qué urgencia le va a dar, probablemente lo va a retirar porque tiene ahí una mirada consensuada con respecto a la consulta indígena. Entonces, esta manera de tramitar el proyecto, no sé, a mí por lo menos me genera bastante ruido, y solo siento que ha existido con los diputados que estamos acá de oposición, por parte de la subsecretaría, una relación instrumental respecto al proyecto. O sea, había una relación que ha sido absolutamente instrumental. Cuando en principio estábamos a favor, estábamos bien, éramos amigos, y ahora resulta que muy por el contrario esa relación cambia de la noche a la mañana. Entonces eso presidenta. Sí, no se preocupe. Usted, Max Pavés, y después diputado Cruzcoque. Sí, Después presidenta. diputado Trizoli. Muy breve, presidenta, le agradezco. Yo tengo que irme a la Comisión Mixta de Fármacos 2, la cual también soy responsable. Mire, y está también el subsecretario Emilio de la Cerda, que por supuesto tiene mucha más propiedad que yo para referirse al fondo del proyecto. El diputado Bernales, por su intermedio, presidenta, mire, yo llevo trabajando en el Congreso Nacional como asesor hace 10 años. Entré del 2011, entré a trabajar como asesor del ministro de Salud en ese entonces. Hoy día soy subsecretario general de la Presidencia. Nunca había visto yo, diputado Bernales, he estado en 3 legislaturas, sin ser parlamentario, pero aquí viniendo todos los días, que un proyecto ingresado el 17 de junio del 2019 no haya podido ser discutido ni siquiera sus 4 primeros artículos. Este proyecto, diputado Bernales, se le ha puesto urgencia suma 7 veces. Se le ha puesto urgencia de calificación de urgencia simple, que son 30 días, 4 veces. Número de urgencias calificadas de discusión inmediata, 1 vez. Nosotros tuvimos una indicación sustitutiva. El subsecretario de la Cerda nos va a indicar muchas veces todas las organizaciones que se escucharon. O sea, yo no conozco un proyecto que haya tenido más debate extraparlamentario que este, siendo que no soy experto en las materias de cultura, pero he estado mirando siempre los temas legislativos en general. Mire, desde que se ingresó al Congreso Nacional se destinaron más de 40 sesiones de la comisión para recibir a más de 50 entidades. Y resulta que la urgencia por parte de la presidenta de la comisión, y lo digo respetuosamente, fue ignorada, porque la forma de diseñar las tablas nunca se privilegió los proyectos con discusión inmediata, que es el único que tiene esta comisión acá. Entonces, llega un minuto en que yo, más que colocarme en estrella, lo que necesito hacer es que se cumpla la institucionalidad y que se contribuya a eso. Entonces,
en la sala ustedes podrán votar el proyecto en contra. Y si se vota el proyecto en contra, el presidente electo no va a poder presentar la iniciativa en un año más. Entonces, si la Comisión de Cultura, después de 2 años, tomó la definición de no querer discutir el proyecto de ley en su mérito, lo discutiremos en la sala, no hay ningún problema. O lo discutiremos en la Comisión de Hacienda, y si se va con un informe negativo, lo vamos a llevar a la sala y cada fuerza política verá si quiere aprobar la idea de legislar y por lo tanto que el proyecto pase al Senado, o consensuamos una tramitada, un segundo informe rápido en la comisión, o si se rechaza la idea de legislar, la próxima legislatura, a partir de que se rechace, tiene un año la imposibilidad de debatir una ley de patrimonio cultural. Y la voluntad del gobierno, del presidente Piñera, ha sido desde el 2019 discutir esto. Y yo no conozco, insisto, termino con esto, Presidenta, porque de verdad yo le agradezco mucho, me tengo que ir, y está el subsecretario de la Cerda, quien podrá corregir, criticar, agregar la posición del Ejecutivo, complementarla. No conozco de buena fe ni las reformas constitucionales que cambiaron el binominal tuvieron este tipo de discusión. O sea, ni las reformas constitucionales que modificaron la ley de partidos políticos tuvieron este tipo de discusión extralegislativa. Entonces, si la oposición quiere rechazar el proyecto, que lo rechace en la sala, están en su derecho. Pero nosotros también estamos en nuestro derecho de decirle a la gente, sobre todo el día domingo, que aparece una nota en TVN, canal estatal, diciendo el problema que hay con el patrimonio en Chile, en Crónicas del Domingo, en Televisión Nacional, y el Ejecutivo no va a quedarse sin respuesta a ese tipo de situaciones. Y por lo tanto nosotros respetuosamente le queremos pedir a la Comisión de Cultura que cumpla el oficio que envió el presidente de la Cámara y que discutamos el proyecto en la sala, porque yo creo que aquí hubo harto espacio, diputado. Gracias, presidenta. Sí, antes que se vaya, Tomari, le doy el tiro a la palabra, diputado Cruzcoque. Yo también creo que sería pertinente, así como es importante para ustedes como Ejecutivo dar esa respuesta, también que se dé una respuesta a los pueblos originarios. No, pero le estoy diciendo a usted, pues estoy dialogando con usted y usted es el que planteó esa inquietud. Que también se le dé una respuesta con respecto a los pueblos originarios y el compromiso que adquirió el Ejecutivo acá con respecto a ello, y que la semana pasada tuvo una vuelta noticiosa, ya que lo manifestó acá el Ejecutivo a través del subsecretario. Yo creo que sería importante también a nivel comunicacional plantear cuál es el punto con respecto a ello, ¿ya? Porque sin duda el punto de discusión fuerte de este proyecto es y se fundamenta en el tema de los pueblos originarios y la consulta indígena, que además se nos informó la semana pasada que había una, ¿cómo se llama la palabra? Había un fallo, disculpen, estoy sin lente, entonces, mil disculpas, que había un fallo que sostenía que cuando un proyecto de ley se trataba de una ley general como la de patrimonio, no necesitaba consulta indígena, ya que eso procedía a proyectos que regulaban una ley especial para el sector indígena. Entonces nosotros buscamos ese fallo y no lo encontramos, lo estamos solicitando por oficio, porque es importante también tenerlo acá a la vista con respecto a eso, ¿ya? Cuando le preguntamos al subsecretario también, al Ejecutivo, dijo que eso era público, pero sin embargo acá le pedí a la secretaria y a su asistente que lo buscaran y no lo encontramos. Entonces lo estamos solicitando porque creo que eso es muy importante también, ¿ya? Porque hay un convenio, el convenio 169, que todos conocemos, que es relevante cuando tienen que ver con actos administrativos que los involucre. Tiene que ver con eso, ¿ya? Muchas gracias, Max, por su presencia. Diputado Díaz, perdón, no sé si lo pidió primero Díaz o Cruzcoque. Díaz, ya. Diputado Díaz, tiene la palabra. Gracias. Mire, yo creo que hay que hacerse cargo cada uno de sus propias responsabilidades. El gobierno no ha llevado adelante el proceso de consulta indígena cuando se lo dijimos, cuando lo advertimos al comienzo de la tramitación respecto de esa deficiencia estructural del proyecto. Luego nos pidió la pandemia, un montón de cosas más, pero también nosotros de la forma en que tramitamos el proyecto. Yo, por lo menos, yo no me voy a hacer trampa a mí mismo en la interpretación de cómo nunca avanzamos en el proyecto nomás. Y pensamos que es una buena estrategia y hoy día nos encontramos en una situación bochornosa. El proyecto que lleva 3 años de discusión se va a ir sin informe. Entonces, yo quisiera que usted recabara la unidad para tratar de evitar ese bochorno, que es una gran vergüenza que el proyecto se vaya sin informe después de 3 años de discusión. Entonces, yo acompaño la respuesta que usted hizo. Nos quedan 6 minutos para votar. ¿Perdón?
Sí, es que se corta un poquito la comunicación, diputado, Ah, de con la acuerdo. conclusión. Lo que ¿Ya? digo es que si tenemos la facultad de, por acuerdo de la comisión, votar el informe para enviarlo con informe, Sí, yo le pido a usted que recabe la unanimidad para ver si es posible sí. y evitemos ese bochorno de Es mandar que un ese proyecto. sí, diputado, esa es justamente la intención y lo que yo le iba a proponer ahora y que le había dicho al subsecretario en la mañana, antes de la sesión, porque existe un informe que se ha ido recopilando y porque además el trabajo siguiente tiene que llevar una historia legislativa del trabajo que se ha hecho. Es básicamente por ello. Y también lo estuve conversando con alguno de ustedes también, o sea, de otros diputados acá de la comisión. Gracias, diputado. Diputado Cruzcoque. ¿Y quién más me pidió la Sí, palabra? Félix. Presidenta, yo no voy a dar la unanimidad y no la voy a dar porque básicamente nosotros lo hemos visto y es efectivamente, como señala el diputado Díaz, un bochorno. Llevamos más de 2 años en esto. Y acá nosotros le damos prioridad habiendo tenido este proyecto, 7 sumas de urgencia, 4 urgencias simples, discusión inmediata. Le damos prioridad a un proyecto de comunicación de la AFP. Discutimos largamente, extensamente, teniendo esto urgencia suma. Es un bochorno. Nosotros, para el Día del Sepulturero Cojo, también tenemos tiempo. Y lo ponemos siempre antes. Se recibió, incluso en sesiones especiales, no sé cuántas fueron, usted me dirá, 50 asociaciones, que está muy bien. Pero en algún momento nosotros debimos votar. Que nosotros llevemos, no sé si son menos de 8 artículos votados, en una ley que ha tenido toda esta cantidad de urgencias, ¿verdad? Que se ingresó el 17 de julio del 2019, estamos a 2022. Pues 100, estoy de acuerdo, ya. Pero 2 años, 6 meses. La consulta indígena. Y la consulta indígena se ha señalado, y lo ha señalado Emilio de la Cerda, que está presente acá, pues lo puede decir él, porque no lo voy a decir yo, pero se señaló que iba a haber precisamente una consulta que está comprometida, ¿verdad? Que la misma, una ley de patrimonio indígena también específico. Imagínense que nosotros pasamos todo por el convenio 169. Hay que hacer las consultas, está bien, pero no podemos detener. Esto se ha tratado, además no es el primer gobierno que se trata, lo hizo Bachelet con una ley de Consejo de Patrimonio, ¿verdad? Lo hizo Piñera 1 con una ley de Consejo de Patrimonio que también entró en las postrimerías del gobierno, entonces se detuvo. Y cada gobierno va partiendo con una ley de patrimonio cuando sabemos los problemas que tiene el patrimonio, según lo han señalado las instituciones, y básicamente son problemas que para cuidarlo, esto cuesta plata, y este proyecto traía ciertos beneficios económicos para los proyectos. Entonces, yo lo que siento es que, presidente, y con toda buena voluntad, porque Díaz fue también presidente, acá hay que sacar cosas en algún momento, hay que sacar algunos proyectos, y nosotros no hemos sacado, salvo los días hemos sacado prácticamente nada. Y eso a mí también me sorprende y siento que se nos ha sacado a pasear con este proyecto. Como que no hubiese voluntad de verlo en la práctica. Si se pone primero el proyecto AFP, cada vez que hay un proyecto se pone primero y no se dan. Yo no lo he visto, yo he estado 4 años presidente en Constitución y fui ministro de Cultura 4 años. Y sacamos proyectos, la modificación de la ley de donaciones, hicimos cosas importantes en algún minuto, precisamente porque hubo voluntad de personas que eran de oposición y que presidían esta Cámara, Ramón Farías, me recuerdo también del PPD en su momento, para sacar cosas. Pero si nosotros vemos que no hay voluntad de sacar el proyecto, porque es lo que hemos visto al final. En algún minuto como que a alguien se le cruzó el proyecto y dijo, mira, con el asunto indígena ya todo el proyecto no sirve. Y no se vio más. Y tenemos un proyecto que lleva 2 años, 6 meses, el proyecto de patrimonio, que es probablemente lo más importante que se ha visto en cultura. No va a haber mucho más en cultura, lamentablemente, lo digo habiendo sido ministro de Cultura y siendo parte de este conglomerado político que lidera el presidente Piñera. Y con la cantidad de urgencias que tenemos, es sencillamente que no hay mucha voluntad de verlo. Y por ende que se vaya sin informe, también, si bien es como dice bochornoso el diputado Díaz, es también un poco, de alguna forma, la demostración de que no hubo voluntad política para verlo y que no lo quiso ver esta comisión. Y eso yo lo lamento. Y que se vaya haciendo y que avance lo que más pueda avanzar, porque esto hay que sacarlo. Y me da lo mismo que lo saque Piñera, porque este proyecto es largo, no iba a resolverse en esta administración. Sí iba a resolver
en otra administración. Y capaz que en otra, si a veces las cosas se demoran más de una administración, pero tenemos que avanzar en esto. No podemos seguir pegados en este asunto y sin voluntad de avanzar. A un grupo de personas se le metió en la cabeza que este era un mal proyecto, y este no es un mal proyecto. Tal vez no es el mejor proyecto posible, pero un proyecto que avanza, que mejora, que da pasos hacia adelante. Y me parece que nosotros no hemos tenido la voluntad de sacarlo adelante, y quiero ser bien claro en eso. Y nosotros, y no solamente hablo de usted, presidente, usted obviamente es la líder acá de esta comisión, pero siento que no ha habido, tal vez por nosotros, por parte del oficialismo, mayor insistencia en tratar de haber sido más contumaces en sacarlo adelante, pero la cantidad de urgencia y la disposición del Ejecutivo en que esto avanzara y que no ha avanzado, finalmente no se le puede culpar al subsecretario de la Cerda, que ha tenido una paciencia pero ya infinita para que exponga a todo el mundo y para estar esperando que veamos proyectos realmente de una categoría infinitamente menor que este, que no teniendo prioridad, se ponen en tabla antes que este proyecto. Entonces, que se vaya sin informe, a mí me parece que es finalmente decir, mire, no fuimos capaces de sacarlo adelante. Y me parece que eso es verdad. Y no podemos desatenderlo. No hemos sido capaces de sacarlo adelante. Yo no doy la unanimidad. Ya, diputado, muchas gracias. ¿Alguna otra palabra solicitada? Porque estamos dentro del tiempo. Sí, por favor, diputado Verde, sí. Haciendo un contrapunto con su intermedio, presidenta, con el diputado Cruzcoque, había una agenda del gobierno, y esa agenda tenía fechas y nombres. El diputado Bernal lo señaló porque logró encontrar el texto, y esa agenda no se cumplió. Es decir, no creo que sea responsabilidad de esta comisión el que no se haya cumplido con esa agenda. Las fechas estaban determinadas previamente, había dos, la opción 1 y la opción 2. Ninguna de las dos se cumplió con respecto a la agenda. No sé si tiene el texto como para recordarlo, pero estaba, y lo confirmé, la busqué y efectivamente no se cumplió esa agenda. Es como para hacer el contrapunto, que aquí no hay solamente una no voluntad de la presidenta de la comisión, sino que también de compromiso adquirido por el gobierno. Muchas gracias, diputado. Claudita, porque estamos dentro del tiempo. Nada, presidenta, pedirle disculpas al diputado fue en salida. Yo imagino que se desconectó. Teníamos una invitación, diputado y invitados, pero se nos pasó el tiempo. No sé si aún está conectado para que por favor le pida disculpas a los invitados. No sé si está. Sí, ahí está. Diputado, no sé si me está escuchando. Mil disculpas para los invitados, pero la contingencia de las situaciones nos tomó todo el tiempo de la comisión. No, presidente, hay que enviarlo. Sí, presidenta, voy manejando, pero entiendo y ojalá se pueda, si tenemos una sesión esta semana, puedan ser escuchados, porque es importante lo que están viviendo el mundo, sobre todo de la producción cultural por el tema de la pandemia, y era un buen momento ser escuchados por la Comisión de Cultura. Sí, diputado, como ya estaba terminando este periodo, este mes, la primera semana de marzo podría ser, si es que no hay un espacio antes de, ¿ya? Yo me comprometo a verlo con la Secretaría para que puedan venir y por favor reiterarle las disculpas de parte mía, ¿ya? Muchas gracias. Claudita. Presidenta, nada nomás por decirle que entonces se da cumplimiento al artículo 190, inciso segundo, y se va sin informe esta comisión a la Comisión de Hacienda. Esto quiere decir que se va solamente el mensaje, la indicación en una carpeta, no van ni las intervenciones, ni las sesiones, ni todas las charlas las sesiones largas que tuvimos, donde fueron más de 100 personas las que vinieron a exponer todo eso. Se va sin todas esas intervenciones. Eso solamente. Sí, eso está bien, no se reconsidera eso, ¿ya? Por la historia básicamente del trabajo que llega a la Secretaría, si eso es lo más importante. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, como no se da la unanimidad, el proyecto se va sin informe. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.